Bueno, buenos días. Gracias a todos por su presencia. Yo creo que esto va a ser la última presentación que vamos a hacer exclusivamente por videoconferencia. El 2 de julio presentamos un estudio con el Boston Consulting Group de la reconstrucción de la economía, y en ese evento lo vamos a hacer presencial y también con streaming, que será la manera que vamos a presentar las próximas presentaciones. Bueno, hoy darles a conocer dos personas que están aquí en la pantalla conmigo. Seguro que conoceréis a los dos. Uno es Juan María Anín, presidente del Grupo de Trabajo de Economía y Unión Europea del Círculo, y también presidente de Habitat. Y bueno, recomiendo su libro, que es un autor, los dos son autores. La de Nin se llama Por un crecimiento racional. A ver si vendemos algún libro más, Juan María. Muy bien, muchas gracias, presidente. Y la de Juan Fernández Aceituno es de haikus con un artista. Eso ya es en La Cama Sol, lo publica, y eso es en edición limitada, ¿no? Juan Fernández Aceituno ha estado al frente del subgrupo que ha trabajado esto de acceso a la vivienda, y han elaborado este documento que tenéis. Tenéis el documento, también tenéis todos acceso a la nota de prensa. Juan Fernández Aceituno es consejero delegado de la Sociedad de Tasación. Juan María Nin va a comentar detalladamente sobre el contenido de este documento, y luego Juan Fernández Aceituno y yo estaremos al final disponibles para las preguntas. Las preguntas, por favor, páselos por la zona de Zoom donde pone preguntas y respuestas, no por la zona de chat. Alfredo Bonet, el secretario general, organizará un poco las preguntas justo cuando terminamos, y entonces nos pasarán todas él coordinará todas esas preguntas. Bueno, entrando en el tema concreto de qué es este documento, es acceso a la vivienda. Es un problema en estos momentos, un problema estructural que llevamos años en este país arrastrando sin aplicarle medidas. Y ahora el círculo otra vez, porque venimos desde hace años proponiendo una mayor liberalización del sector, que creo que es muy importante y pensamos que es importante. Cada vez es más difícil para los jóvenes, como sabemos, acceder a una vivienda. Ahora el problema no solo es en propiedad, que España tenía una tasa y todavía tiene una altísima tasa de viviendas en propiedad, pero ahora el problema es también en alquiler. Y entonces, principalmente el problema está en las grandes ciudades, ¿no? El acceso a la vivienda ha empeorado porque los precios han subido mucho, y ahora con la crisis del COVID, obviamente, el empleo ha bajado, y entonces, claro, cruzan esos dos factores a la vez. Pensamos que para salir de esta crisis y mejorar el acceso a la vivienda, hay que mejorar unos temas a corto plazo, otros a medio y otros a largo. Entonces, es un sector que genera mucho empleo. Hay un contexto de demanda insatisfecha de vivienda de alquiler. Hay un claro interés de instituciones, de inversores nacionales e internacionales entrando en ese sector. Juan María Nin está en uno de ellos. Esto es una propuesta de medidas de oferta dirigidas a flexibilizar el mercado, incentivar la oferta por un lado en alquiler, y también facilitar el acceso
por el otro lado, que es en propiedad. Y tenemos unas medidas muy claras para apoyar a los compradores con facilidades de pago inicial, rebajas de impuestos. Todo ese detalle lo va a describir Juan María cuando yo termine estas palabras, ¿no? Y luego finalmente hay propuestas a largo plazo, que yo creo que son muy importantes y interesantes porque hay que hacer este sector mucho más competitivo ante los retos que tenemos de cambio climático, innovaciones tecnológicas y cambios sociodemográficos, ¿no? Mucha gente mayor. Y entonces todo eso entra en el mix y este sector va a estar directamente afectado. Como les decía anteriormente, preguntas al final de la intervención de Juan María. Estamos todos preparados aquí. Lo mandas por texto en la zona que pone preguntas y respuestas en la parte baja del cuadro de Zoom. Y ahora, muchas gracias y paso la palabra a Juan María. Muy bien, muchas gracias a todos vosotros por asistir a esta presentación del Círculo. Es un viernes, nuestro primer viernes post-primaveral y también post-encierro de COVID, por lo tanto, mucho que celebrar y la mejor forma de celebrar este tipo de cosas es trabajando, claro que sí, y trabajando para el futuro de nuestro país. Muchas gracias especiales a John y a Juan Fernández Aceituno, que se han involucrado mucho, ambos, en la elaboración de este documento y todo el equipo del Círculo a través de socios y el equipo técnico que también lo ha hecho. Es un documento sobre el que venimos trabajando y dándole vueltas desde hace unos meses, porque siempre encontrábamos dificultades en el mejor momento para presentarlo. Cuando no hay COVID hay elecciones, cuando no hay elecciones hay cambios legislativos, pero al final la conclusión que tenemos y que queremos compartir con vosotros, que es por donde ha empezado el presidente del Círculo, es que el acceso a la vivienda es un tema estructural, yo diría profundamente estructural, y por lo tanto siempre pasan cosas y por lo tanto siempre será un buen momento para abordar este tema, ¿no? Y es estructural, y además en España es estructural con una característica muy nuestra, y es que la historia derivada de la normativa desde los años 40 nos ha marcado con un factor diferencial respecto de nuestros socios europeos y nos ha marcado como un país de propietarios, de multipropietarios, lo que ha influido y ha marcado diferencias en el sistema de ahorro, es decir, todo ese dinero de vivienda en propiedad, que no está en vivienda en alquiler, no está en planes de pensiones, en fondos de inversión, y por lo tanto ha sido un país en este sistema de riqueza financiera diferente, más escasa que la europea, y donde la oferta de vivienda en alquiler pues ha sido escasa, ¿no? Lo cual ha tenido derivaciones no solamente, como decía, estructurales financieras del sistema, del mercado de capitales en España, sino también consecuencias muy palpables, muy directas en lo que son las nuevas generaciones, la gente joven y ahora también en los migrantes. Hay tres factores que añaden presión a este problema estructural, que son, en primer lugar, la necesidad de mejorar la movilidad geográfica mediante una oferta en alquiler. Hay diferencias muy importantes por territorios en España en cuanto a oferta de trabajo, niveles de paro y también gravísimas dificultades de movilidad geográfica para las personas porque no hay oferta de vivienda en alquiler o porque la vivienda es en propiedad y el mercado de la propiedad no es un mercado líquido. Por lo tanto, este es un gran obstáculo para la creación de empleo y para el normal funcionamiento de la economía. El segundo factor que añade
presión y que ya hemos hecho referencia, es la creciente demanda derivada de la migración. Y esto se aplica tanto al alquiler en primera instancia, y todos sabemos cómo es la primera opción de las personas que vienen a vivir a nuestro país, como posteriormente la compra. Y finalmente, la muy lógica y siempre permanente demanda de alquiler para las nuevas generaciones. 3 factores de presión en un tema muy estructural y que tenemos descuadrado en España. ¿Qué leemos en cuanto a esta estructura en el análisis que está resumido en el documento y que hemos trabajado desde los grupos en el círculo? Pues que la demanda existe, tanto de vivienda nueva como de vivienda usada para compra. Recordemos que estamos en unas cifras muy importantes de transacciones de media anual en el entorno de las 450.000 viviendas de transacciones de vivienda usada y nueva. Sin embargo, un escaso 20% de estas transacciones es vivienda nueva. Pero no solamente tenemos demanda de vivienda que se ve en las cifras para comprar en España, sino que además hemos medido la demanda potencial de vivienda en alquiler. ¿Qué debería satisfacer la economía española para todos aquellos que quieren vivienda? Pues algo entre 1 millón y 2 millones de viviendas en alquiler que en estos momentos no tenemos. Por lo tanto, volvemos a repetir que este es un problema estructural serio y, por lo tanto, también una gran oportunidad. Pero, si bien hay demanda, y esa demanda la medimos, tenemos un problema añadido, y es que la demanda es desigual en España. Y es desigual por territorios, y es una demanda que presiona con fuerza en grandes ciudades y en zonas costeras. Sin embargo, es una demanda que no es tan potente o que incluso es escasa o no existe en otros territorios. Y por lo tanto se produce un nuevo descuadre estructural en cómo está el acceso a la vivienda en España, y es que, habiendo demanda, el descuadre y la desigualdad nos llevan a calificar la misma de insuficiente y desigual. Claro, cuando estas cosas se producen, hay alteraciones naturales en el mercado. Y en el grupo de trabajo hemos medido, como consecuencia más directa de estos descuadres, la existencia de la demanda, la desigualdad de la misma, en precios. Hay precios, los precios en España han subido y han subido de manera importante, y también en lo que no se ve, que son las oportunidades perdidas. Es decir, cómo no se cubre esa demanda porque no hay oferta suficiente. Y al no cubrirse la demanda porque no hay oferta suficiente, suben los precios, y todo esto produce un daño social que no debemos aceptar y que hemos medido. Y que además es un daño social muy selectivo, otra vez, en jóvenes, en migrantes y en territorios. Pero no solamente hay un daño social obvio y que todos conocemos y que lo palpamos en nuestra vida social y de relaciones, sino que también hay otro daño que no se ve tanto, que es nuestra obligación analizarlo, que es un lucro cesante. Es la gran oportunidad perdida si fuéramos capaces de cuadrar esta importante demanda de vivienda, tanto en alquiler como de nueva vivienda, con una oferta. Y ese lucro cesante es fundamentalmente porque no estamos creando, si cuadráramos ambas, el empleo que deberíamos crear y, por lo tanto, contribuyendo a la reactivación económica como deberíamos contribuir. En consecuencia, en el documento lo que señalamos es la necesidad de tomar decisiones estructurales para mejorar el acceso a la vivienda y contribuir de esta manera a la recuperación económica, ajustando la estructura de propiedad y alquiler a la demanda y a la oferta. Y en ese viaje, necesariamente, también con algo en lo que nuestros países, compañeros y competidores europeos nos tengan ventaja, que es la reestructuración del sector, la profesionalización del sector con la emergencia de nuevos y grandes grupos capaces de gestionar con eficacia la oferta necesaria. El informe que tenéis en vuestras manos analiza con detalle todo esto que hemos comentado, con una estructura que pensamos que ha sido la más simple que hemos sido capaces
de hacer. En primer lugar, nos asomamos a la vivienda en propiedad en España en el informe y hablamos de la situación de la vivienda en España. Comentamos una vez más que España es un país de cultura arraigada en propiedad. El 76,37% del total de la vivienda en España es propiedad. Y esos son 7 puntos porcentuales más que la media europea. 7 puntos es mucho, pero es que veníamos de muchísimo más. Hemos mejorado, sí, hemos progresado, sí, pero estos 7 puntos claramente son los que producen daño emergente en el acceso a la vivienda, como hemos dicho, en jóvenes, en migrantes y desigualdades territoriales. Pero también en la oferta. Hemos visto que después de la exuberancia más que irracional, mortal de necesidad, que todos recordamos del año 2007, cuando llegamos a un punto máximo, el mercado de oferta de vivienda ha caído y ha caído en picado. Manejamos cifras en el informe. Recordaros como en la década del 2000 el número de viviendas que se vendía estaba en el entorno de 767.000, en la década del 2000 al 2010 616.000 y ahora estamos en 54.000 viviendas nuevas al año. El sistema ha aguantado, se ha reestructurado, pero una vez más el daño emergente ha producido la necesidad, que es lo que subyace en todo el documento, de afrontar con grandes decisiones de una vez por todas este gran problema, esta gran oportunidad, ¿no? Por lo tanto, la conclusión es evidente. Tenemos un problema de oferta para cubrir la demanda de vivienda en alquiler y en compra, y en ese problema de oferta en el suelo, de manera repetida y también marcando por orden aquello que nos parece más importante, pensamos que el suelo, la calificación del suelo, es el factor decisivo más importante. A mí me gusta comentar que afortunadamente España es un país despoblado en comparación con nuestros vecinos europeos y por lo tanto en teoría suelo hay, tenemos que fabricar suelo. Si no hay suelo no hay oferta y si no hay oferta suben los precios y si suben los precios los sectores que más demandan vivienda y que estructuralmente son los más débiles de la sociedad no acceden a ella. Eso en cuanto a vivienda en propiedad. En cuanto a mercado de alquiler, en el documento analizamos cómo, de manera interesante, y por eso sí que hemos podido avanzar algo en ese descuadre respecto a la media europea, la emergencia de la profesionalización del sector del alquiler y la emergencia de nuevos sistemas ya contrastados en economías y sociedades más avanzadas que las nuestras, como son las SOCIMIs, como es el gran empuje al alquiler del Build to Rent, o como es la emergencia de la inversión internacional en grupos profesionales para alquiler. Todo esto está cambiando, pero de manera insuficiente en cantidad y en ritmo, poder cubrir la demanda de ese 1,5 millones, 2 millones de demanda potencial de vivienda en alquiler que debemos cubrir. Son cambios, por lo tanto, los que han permitido a través de estos instrumentos, pero también cambios legislativos, todos siempre guiados por la mejor voluntad, y en eso estamos todos de acuerdo y hemos leído como todos los partidos intentan y socialmente se intenta y por todos los círculos de opinión mejorar el mercado de alquiler, pero los cambios que hemos visto son cambios titubeantes. Nuestro tronco, y vuelvo al principio, viene de una ley del año 46, cierto que es una ley que con la reforma Boyer produjo cambios importantes y muy positivos en España, pero cada vez que se aborda este problema, y disculpar la expresión, pero puede ser gráfica, quizás también un poco injusta, lo que estamos haciendo en España son cambios de vuelo gallináceo. Y esto no es bueno, y mucho menos en la situación en la que estamos. Tenemos un problema estructural, lo he explicado, no lo voy a explicar otra vez, está en el documento, afecta a los sectores más débiles, los territorios más débiles de la sociedad. Tenemos demanda, la oferta hay que promoverla para cubrir esta demanda y si no lo hacemos seguiremos con desequilibrios que corregiremos poco a poco, pero eso no es admisible. Este tipo de desequilibrios hay que corregirlos de verdad de cara al futuro. Además,
en ese vuelo gallináceo, las comunidades autónomas, algunas con acierto y otras, desde luego, con menos acierto, introducen su propia normativa en forma de limitación de precios, alquileres sociales obligatorios, etcétera, etcétera. Con lo cual, la constelación de normativas ante un problema estructural tan importante como el que tenemos en España arroja confusión, falta de claridad y además vuelve a romper la unidad del mercado, con lo cual no solamente la oferta se retrae, sino que los desequilibrios y las diferencias vuelven a ser más importantes de los que eran en el pasado. Si el primer problema para atender la demanda es el suelo, y eso tiene solución, porque suelo hay, el segundo problema que se señala en el documento, más importante, y en el documento se desmenuza en otros apartados, es el de la seguridad jurídica. Insisto, sin suelo y sin seguridad jurídica, el descuadre de oferta y demanda produce aumento de precios y este aumento de precios no es un invento nuestro, lo hemos medido en el documento, somos la tercera economía en España, pese al paro, pese al crecimiento escaso, etcétera, etcétera, en incremento de precios de vivienda. Los precios se han incrementado un 32,8%, 7 puntos más que la media europea, y solo nos supera en este triste récord Portugal y Alemania. También en el documento, y desde el punto de vista de la oferta, hacemos referencia a un factor que es positivo, en el sentido de que no es un obstáculo, sino que es algo que favorecería cubrir la demanda, que es el sistema financiero. El sistema financiero que sufrió y tuvo que reestructurarse de manera durísima, al igual que, por supuesto, familias y empresas en la crisis del 2008, en estos momentos está en una situación muy diferente. Familias y empresas en sus niveles de deuda están en media europea y, por lo tanto, aquí sí que, desde el punto de vista de endeudamiento y, por lo tanto, de capacidad de acceder al crédito, insisto, tanto familias como empresas estamos en igualdad de condiciones y esto se ha mejorado notabilísimamente mediante la reducción de endeudamiento del sistema y los bancos están más capitalizados, más líquidos y con mejor experiencia. Por lo tanto, el sistema financiero, que fue agente causante y a su vez víctima del crack económico del 2008, en ambas situaciones, en este caso, debería ser y está preparado para ser oferta. Y lo mismo se aplica al mercado de capitales. Hay mercado de capitales, hay ahorro en España y en el mundo preparado para invertir en vivienda a través de fondos de inversión, a través de SOCIMIS, a través de creación de sociedades con capital extranjero, español, lo hay y lo hay mucho y funciona bien. Finalmente, para terminar, el documento, después de este análisis, hace 8 recomendaciones. Por el lado de la oferta está claro, y lo he venido diciendo, que las más importantes son ampliar la oferta de suelo, hay que calificar suelo y hay que, por lo tanto, fomentar la construcción de parques de viviendas en alquiler públicos, privados, hasta que consigamos mover la estructura del 20-21% actual de vivienda en alquiler sobre total vivienda al 30%. Mover 10 puntos la estructura de la oferta de vivienda en un país se puede hacer. Los medios para hacerlo los tenemos. El dinero está ahí, porque el mercado de capitales y el sistema financiero y la demanda están ahí. Lo que hay que hacer es calificar suelo. Y segundo, para que esto funcione, lo que hay que hacer es mejorar la seguridad jurídica de promotores y de arrendadores con una nueva ley. Se han hecho esfuerzos de toques y retoques muy orientados, está bien, que también forma parte de la demanda y sin ello a lo mejor la demanda no existiría, del arrendatario. Pero esto, como todo en economía, tiene los dos lados de la ecuación, el de la oferta y el de la demanda. Y hoy, en nuestro diagnóstico, esto es un problema de oferta y, por lo tanto, ampliar suelo y fomentar la seguridad jurídica. Por el lado de la demanda, ¿se puede hacer más? ¿Se ha hecho mucho y se ha hecho bien? Sí. ¿Se puede hacer más? Siempre se puede hacer más. Y nosotros hablamos de la aprobación prioritaria de avales y líneas de crédito en préstamos de primera vivienda. Tenemos y hemos analizado
productos en países cercanos de la Unión Europea, y en el documento hacemos referencia a las medidas que se han tomado en Francia y en el Reino Unido, que miran fundamentalmente a las personas más desprotegidas y dentro de estas a la gente joven. El Help to Buy en el Reino Unido, por ejemplo, es un buen ejemplo de cómo desde la Administración a aquellos jóvenes que quieren comprar vivienda se les puede ayudar. También pensamos que para la demanda y para que esa demanda se fortalezca muy necesariamente en momentos de crisis, necesitamos medidas fiscales de choque. Y por lo tanto, en el documento proponemos de manera, uno, temporal y dos, excepcional, temporal y excepcional, pero sería un buen punto de motor de arranque en lo que es la recuperación de la economía, un tipo súper reducido de IVA del 4% hasta el 31 de diciembre para la compra de primera vivienda. No cabe duda de que un tipo súper reducido de IVA es un gran incentivo, la demanda latente está ahí, es un mensaje de confianza también por parte de la Administración, cómprese usted la vivienda, y es una manera de arrancar el motor de la construcción, que está arrancando, y lo sabemos, pero arrancaría más para cubrir este tema. Vamos terminando ya. También, por supuesto, desde el documento hacemos una llamada a los profesionales del sector en el sentido de que es una ocasión única para que podamos promover y fomentar la adaptación del sector inmobiliario a las nuevas exigencias. Esta es una crisis que exige que cambiemos las exigencias medioambientales, las exigencias tecnológicas y las exigencias sanitarias de lo que serán las nuevas viviendas. Es una gran oportunidad para invertir en este sector, gran oportunidad para invertir de manera avanzada, tenemos los medios para ello y por lo tanto una gran oportunidad para renovar en beneficio de todos el parque de viviendas en España. Conclusiones, y acabo. Este es un tema serio, de los serios de verdad, que afecta a toda la economía en general, pero muy especialmente a las partes o segmentos más desprotegidos de la población, porque es un tema muy estructural. Nuestro diagnóstico es claro, es un problema de oferta y hay que cuidar la oferta y promover una oferta mejor que cubra la demanda. Es una gran oportunidad para recuperar la economía. Necesitamos medidas que formalicen y normalicen el mundo del alquiler y de la propiedad, de acuerdo con estándares europeos y con seguridad jurídica. Y todo esto, porque es un problema estructural, se debe hacer y se puede hacer desde la colaboración público-privada. Es esencial la colaboración público y privada para introducir un cambio estructural tan importante en España. Dicho esto, muchas gracias y quedamos a vuestra disposición. Gracias, Juan María. Ahora Alfredo Bonet nos dará las preguntas. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Hasta ahora tenemos pocas preguntas. Lo que os pediría es a los alrededor de 40 personas que estáis conectados, que es el momento de enviar vuestras preguntas que queráis formular a los ponentes. Enhorabuena, Juan María, por tu intervención. Ha sido, debo decir, magnífica. Hay una primera pregunta de Fernando González Urbaneja que dice: Plan verde, eficiencia energética. ¿Qué se puede hacer en este sentido tanto en los edificios públicos como en el residencial privado? ¿Hay proyectos con números, con presupuestos, con efectos en el empleo y ahorro energético? ¿Merece la pena trabajar en esa línea para promover un plan de eficiencia? ¿Y cómo es la financiación? Cualquiera de los dos que queráis contestar. Comento, porque lo hemos tratado, está en el informe y además en 3 ejes diferentes, ¿no? En primer lugar, nos gustaría destacar la importancia de fomentar la industrialización de la construcción. Creemos que eso favorecerá la optimización de costes, el ahorro energético y evidentemente esto no está exento de retos. Pero creemos que el primer paso de la eficiencia energética pasa por incorporarlo en el proceso constructivo. Segundo nivel sería asegurar la eficiencia energética
de las construcciones en un entorno con clientes cada vez que pensamos que son más exigentes, ¿no? Es un plan de reconstrucción con financiación que podrían establecerse convenios entre particulares, instituciones y financiar y adecuar medioambientalmente, rehabilitar viviendas para poner en alquiler o en venta. Y creemos que aquí hay una oportunidad de ponernos al día desde el punto de vista de la eficiencia energética de las instalaciones como oportunidad de generar empleo y más oferta en la línea que decía Juan María y poder hacer la vivienda más asequible. Y un tercer nivel que es medir, ir un paso más de la eficiencia energética, que es la sostenibilidad. Desde el Círculo yo creo que compartimos todos que la sostenibilidad incluye la eficiencia energética, pero aporta más cosas. Aporta un comportamiento social ante la sociedad, por ejemplo, la preocupación por crear puestos de trabajo, y aporta, además del medioambiental y la social, la de gobernabilidad, que la podemos traducir como la preocupación por la sociedad civil de generar riqueza y de generar, en este caso, acceso a la vivienda a las personas, ¿no? Lamentablemente, todavía en la parte de financiación verde y de evaluación del desempeño en sostenibilidad hay un vacío que yo creo que se va a llenar pronto en cuanto a esa medición y desde el Círculo abogamos también en el informe por fomentar este tipo de herramientas, ¿no? A modo de ejemplo, la iniciativa que ha puesto encima de la mesa Juan María sobre el Help to Buy, el programa que como saben también en España se está promoviendo, incorpora no solo eficiencia energética en las viviendas, porque solo es para vivienda nueva con categoría, calificación A o B, pero además se preocupa por el empleo porque precisamente lo pone en la vivienda nueva, que es la que genera empleo, y por otra parte, además, incorpora la gobernabilidad al incorporar a la sociedad en su conjunto público y privada en la aportación de estos avales, ¿no? Yo creo, quizá nos adelantamos mucho al futuro, ¿no? Pero que la evaluación del desempeño puede ser para la administración pública una vara de medir estupenda de cara a priorizar determinadas inversiones. Y si el mercado inmobiliario se estudia bajo el punto de sostenibilidad, no bajo el punto de rentabilidad directa o de, digamos, industria en sí mismo aislada de la sociedad, me parece que van a poder incorporarse mucho más proyectos que echamos de menos, ¿no? Sí, muchas gracias, Juan. Precisamente hace pocos días la Asociación de Promotores de Vivienda hizo una propuesta en este sentido, ¿no? de establecer avales públicos para el acceso a los jóvenes a la vivienda, algo que teníamos ya nosotros incorporados como propuesta en nuestro documento desde hacía unas semanas. Una segunda pregunta que tenemos es de Rocío Regidor, de Es Radio. Nos dice, ¿van a bajar los precios en las grandes ciudades como Madrid, fruto de la crisis? ¿Qué consejo les darían a los jóvenes que en este momento están pensando en comprar una primera vivienda? ¿Deberían esperar a que bajen los precios o ser cautelosos y retrasar la idea ante la situación económica complicada? Pues si queréis también, más que nada porque, como sabéis, hacemos un estudio de vivienda nueva 2 veces al año, en enero y en julio. Lo vamos a presentar el 30 de junio, pero me parece que para los socios del Círculo y las personas que estén aquí, puedo adelantarles los datos del informe que vamos a publicar el martes. La vivienda nueva ha mantenido el precio antes y después del COVID. La variación en Madrid, concretamente que es la ciudad que planteas, menor de un 1% en subida de los precios de la vivienda y barremos todas las viviendas nuevas que están en oferta en 350 municipios de España. Y la subida aproximadamente es del 1% en los grandes municipios. En los municipios de menos de 25.000 habitantes sí que notamos que la demanda está más floja y que puede caer algo más, ¿no? Pero en las grandes capitales, en la pregunta, lo que estamos viendo tanto en vivienda nueva como usada es estabilidad. Es verdad que estamos escuchando mensajes de caídas del PIB, de impacto en el empleo, pero yo pediría prudencia porque de este tipo de crisis pandémicas hay muy poca experiencia, no es una crisis financiera. Yo creo que tenemos el gorro de analizarla desde el punto de vista como si fuera una crisis financiera y es radicalmente distinta. Primero, no tenemos datos. Lo que tenemos es el SARS de Hong Kong del 2003 y la experiencia de lo que está pasando en China, que nos llevan 2 meses de ventaja.
Y lo que se produce en estas crisis son unas caídas muy bruscas de la actividad, pero realmente luego los precios se mantienen en la tendencia de los que venían. Por lo tanto, mi recomendación es que analicen el ciclo. Venimos ya de un ciclo alcista desde el año 2013, concretamente Madrid-Barcelona, muy acelerado, y que ya anticipamos en enero que estaba a punto de extinguirse. Madrid-Barcelona están con precios muy por encima de los fundamentales que soporta el precio Madrid-Barcelona por muchas razones, ¿no? Pero que ahora esta crisis probablemente va a ayudar a matizar. Nosotros pensamos que todo el alquiler vacacional, que va a dejar de ser vacacional y se va a pasar al alquiler a medio y largo plazo, puede desestresar los precios del alquiler y por lo tanto van a afectar luego a una moderación del precio de la vivienda. Vamos a ver la moratoria hipotecaria cuando termine, vamos a ver el impacto en morosidad de las entidades financieras dentro de unos meses, pero nadie tiene el modelo. Y creo que lo que mejor podemos hacer desde el círculo es un mensaje de sensatez, de estar cerca del mercado, de no anticipar subidas ni bajadas y realmente dar en cada momento la información que mejor puede ayudar a la toma de decisiones, ¿no? Yo realmente creo que faltan programas de colaboración público-privada que fomenten el acceso a la vivienda, porque hay una parte muy importante de la demanda que no está satisfecha. No están comprando personas entre 24 y 35 años en Madrid y Barcelona, no pueden comprar una vivienda aunque quieran, salvo que tengan apoyo de sus padres. Y creo que a la gente que puede pagar sí que sería importantísimo darles ese apoyo, ese aval, para decir, creo en ti, oye, pues has ganado una posición, has terminado una carrera, estás trabajando, no tienes ahorros, pero puedes contribuir, el Estado puede contribuir a ayudarte, ¿no? Me parece que sería un buen mensaje. Muchas gracias, Juan. Tenemos una pregunta más, bueno, dos preguntas que son la misma, de Blanca Pascual. Nos dice... ¿Les parecen suficientes las medidas del Gobierno para fomentar el alquiler, dadas las circunstancias laborales de muchos trabajadores tras la pandemia y para impulsar la movilidad? ¿No sería más adecuado fomentar el alquiler antes que la compra? Muy bien, pues efectivamente, tiene mucho sentido fomentar el alquiler y repetimos lo que decimos en el documento. Nosotros ciframos entre 1,5 millones y 2 millones la demanda potencial de alquiler. ¿Cómo se fomenta el alquiler? Fomentando la oferta. Si no hay vivienda en alquiler, difícilmente se va a permitir que este problema se corrija. Y para que haya oferta de vivienda en alquiler, teniendo como tenemos, repetimos, mercado de capitales y sistema financiero preparado para financiar las nuevas construcciones en el alquiler, con instrumentos institucionales para hacerlo, lo que hay que hacer es crear un marco de seguridad jurídica para que, de verdad, la gran inversión en vivienda en alquiler sea una inversión que se encuentre regulada y protegida, como sucede en el resto de los países europeos. Pequeños retoques de vuelo gallinacio, como he dicho en mi presentación, no conducirán a que la oferta de vivienda en alquiler sea la que todos necesitamos. Es un problema de oferta. Estupendo, muchas gracias. A ver, una pregunta más. Todavía no hemos hablado de desahucios o de ocupación. Y algunas de las preguntas se refieren a la opinión que tiene el Círculo sobre esta situación, que está claramente relacionada con la seguridad jurídica de la que estábamos hablando para los arrendadores. Recientemente el Partido Popular ha recurrido una ley de vivienda de la Generalitat catalana en este sentido. Querría saber qué opinión les merece esta cuestión. Juan. Perfecto. Esta ha sido una regulación realmente que ha generado mucha polémica, ¿no? La intervención de un mercado a través de reales decretos de este tipo genera desequilibrios en la oferta y la demanda, genera miedos por parte de las personas que tienen sus ahorros en una o dos viviendas que a lo mejor tienen en alquiler y que les da miedo ponerlas en alquiler porque a lo mejor si no impagan resulta que tienen que renovar contratos por 5 o 7 años
inquilinos que no les pagan, ¿no? Esto genera una inseguridad jurídica que desde el círculo, no solo en vivienda, yo creo que en todos los sectores estamos demandando, y creo que no lo podemos decir más claro, ¿no? Es esencial. El derecho a la propiedad es tan derecho constitucional como el derecho al acceso a la vivienda y no puede ponerse uno por encima del otro. Creemos que hay que hacer ambos compatibles, y leyes que perjudiquen la puesta en valor, la puesta en el mercado del patrimonio de personas que a lo mejor se regula o se legisla pensando en determinados colectivos o determinados fondos que a lo mejor se piensa que vienen aquí a enriquecerse, cuando a lo mejor vienen a crear puestos de trabajo y a crear oferta, ¿no? Pero se está perjudicando a muchas personas, a muchas familias, porque esa oferta desaparece del mercado y eso automáticamente hace subir los precios. Nadie en su sano juicio va a alquilar una vivienda sabiendo que si el inquilino que tienes se queda en el paro y no te puede pagar, le tienes que renovar durante 7 años. A un alquiler social es difícil de entender. Para esos casos, desde el círculo lo que proponemos es, por supuesto, todo tipo de ayudas, todo tipo de vivienda social, soluciones habitacionales alternativas a esa familia. Pero lo que no se puede hacer es perjudicar al 90% para favorecer a una parte marginal, ¿no? Nosotros creemos que hace falta una reflexión no política al respecto, una más constitucional, mirando la Constitución en su conjunto y realmente no haciendo de esto bandera política, porque nos parece que estamos jugando con muchísima gente y los ahorros de muchísimas familias. Yo estoy totalmente de acuerdo, Juan, si puedo añadir algo. Se produce un efecto adicional, ¿no? Y es que este tipo de soluciones, con las consecuencias que has mencionado, Juan, que son graves y que por lo tanto acarrean más perjuicios de los queridos, ocultan el problema. Y por lo tanto, al ocultar el problema, impiden que se afronte de verdad las medidas, y algo has apuntado también al respecto, que deberían tomarse para que en aquellos casos excepcionales donde aquellas personas que necesitan de la asistencia por parte de toda la sociedad tengan un acceso a vivienda pública social, también regulada, también ordenada, también con condiciones, porque son viviendas que se hacen con los impuestos y con el sacrificio del resto de los ciudadanos, pero que protejan y que les den, por supuesto, el derecho a la vivienda, a su habitación. Si no se hace así, si no se hace de una manera institucional y si no se aborda el problema en toda su complejidad, este tipo de decisiones parciales territoriales, y hemos hablado que no solamente tenemos un problema estructural, sino que debemos tener un problema de desigualdades profundas de tipo territorial que están produciendo graves daños en el normal funcionamiento de la economía. Si esto no es así y no se aborda en toda su complejidad, y hemos terminado expresamente la presentación que hemos hecho del círculo en este tema de acceso a la vivienda, hablando de la colaboración público-privada, si eso no se hace así, lo que estaremos es ocultando el problema, impidiendo la solución institucional y poniendo parches más o menos impopulares a algo que tiene una gran trascendencia y que tiene una regulación fácil y que tiene una solución, por supuesto, por parte del trabajo y del esfuerzo de todos. No se puede romper la seguridad jurídica porque los daños emergentes de acciones como estas son inmediatos, no percibibles inmediatamente y muy profundos. Y no se hace más que agravar el problema del acceso a la vivienda de la gente joven, de los migrantes, en zonas territoriales determinadas, geográficas determinadas, etc. Muchas gracias a los dos. Sí, efectivamente, nosotros además en el propio informe decimos que el 96% del parque de viviendas está en manos de pequeños propietarios, solamente el 4% estaría en manos de estas grandes inversores institucionales que se dedican al alquiler. Hay una pregunta precisamente otra pregunta de Fernando González Urbaneja sobre esta cuestión. Pregunta, ¿tenéis datos sobre la magnitud de la inversión de los fondos globales inmobiliarios en España durante los últimos años? Esos que llaman buitres. ¿Qué pudo haber pasado en el mercado español sin esos actores?
la calificación de buitres de forma genérica es un insulto a la inteligencia, porque efectivamente, al igual que sucede en la naturaleza, hay algún tipo de fondos que podríamos, por equivalencia con un animal tan interesante como es el buitre, llamar buitre, que cumple su función. Pero lo que está muy claro es que, otra vez, la demagogia y la aplicación de calificativos como fondos buitres a fondos que no lo son, fondos que en su momento contribuyeron a la recuperación de la economía española y que fueron los primeros en decisiones importantes, valientes. Yo las he vivido en primera persona cuando en España no entraba, no un euro, una fortuna, no entraba un duro, como se decía antes. Fondos que invirtieron en España, que creyeron en España, creyeron en nuestro sistema e invirtieron en el sector inmobiliario, como en otros muchos sectores. Fondos que han sido capaces de gestionar el ahorro de los pensionistas, el ahorro de las fundaciones, de las instituciones, de las universidades, fondos soberanos de países reconocidos y serios que han venido. Calificarlos de buitres es un insulto a la inteligencia. Y una vez más, lo único que produce es daños inmediatos, mucho más profundos que la bromita de calificar estos fondos de buitres, retraer la oferta, impedir que llegue la inversión en España como debería llegar para una inversión seria, profesional, contrastable, medible, de acuerdo con la administración pública a la que se le puede exigir responsabilidades, y volver a condenar en el sector inmobiliario la oferta al minifundismo más torpe que pueda haber. Por lo tanto, y perdonar que haya hablado sobre esto porque conozco el mercado, conozco de primera mano lo que pasó en aquellos años terribles, aquellos años de hierro, del 10, del 11, y cuando estos fondos empezaron a invertir, se recuperó la confianza en España. Lo mismo sucede con el inmobiliario. ¿Hay fondos buitres? Sí. Seamos precisos en la denominación de los fondos buitres. Son pocos y hacen determinadas cosas. ¿Está bien o está mal? Yo no voy a entrar en esta discusión. Pero lo que está claro es que los grandes fondos de inversión que invierten en España y que invierten en todos los países del mundo, que gestionan el ahorro, otra vez, de compañías de seguros, de universidades, pequeño ahorro, etcétera, etcétera, no son fondos buitres. Y necesitamos, en un país descapitalizado como el nuestro, la inversión como la necesitábamos en su momento, en los años 10, 11 y 12, para invirtiendo en grandes empresas gestionadas en España, se pueda contribuir mediante esta inyección de capital al progreso de nuestro país y al movimiento de la economía. ¿Cuánto ha entrado? Pues ha entrado mucho dinero. Yo no tengo la cifra en la cabeza, pero si repaso en estos momentos los fondos más importantes que están invertidos en España con gestión profesional a través de empresas promotoras, a través de empresas propietarias de viviendas en arrendamiento, etcétera, 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 desde luego nada menos o nada por debajo de los 60.000, 70.000 millones de euros de ahorro de otros ciudadanos del mundo que han venido a invertir a España. Quizás, Juan, tengas cifras más precisas que estas. Estoy repentizando, pero me gusta no puedo las preguntas. No puedo mejorarlo. Mínimo. Oye, muchas gracias, Juan María. Bien. Muy interesante. Una pregunta de nuestro socio Emilio Novela. ¿Qué te parece la fórmula propuesta por el Banco de Santander para la compra de vivienda por parte de los jóvenes? No sé si conocéis la fórmula. Sí. Yo personalmente no. Recuérdasela a todos. El Help to Buy. Está basado en el Help to Buy y yo creo que tiene bastante sentido. Está enfocado en vivienda nueva exclusivamente, cosa que es bueno porque genera empleo en la construcción. Segundo, es para gente joven con capacidad de ahorro, pero que no han ahorrado todavía, pero tienen capacidad de pago. Es decir, no es hacer solvente a la demanda insolvente, como pasó en la época anterior, donde prácticamente las hipotecas se despachaban y había 1.350.000 hipotecas, cuando había 700.000 transacciones. Realmente esto tiene todo el sentido de sostenibilidad de largo plazo y de sensatez.
sin gasto público, porque es el aval lo que, del ICO o bien de la comunidad autónoma lo que va a computar, no son recursos financieros del Estado lo que van en juego, y genera una riqueza en el país que en estos momentos están hablando de la demanda insatisfecha o la demanda entre 25 y 35 años que no están comprando vivienda serían 150.000 hipotecas cada año que podrían estar bajo este programa, que nos pondría en lo que son las 750.000 transacciones que este país, por un país de 47 millones de habitantes, es lo que debería de tener. Eso, además, luego supone stock o vivienda tanto para vivienda en propiedad como para ponerse en alquiler, etcétera, etcétera. Es muy importante que, siendo vivienda nueva y siendo la vivienda habitual, eso reduce muchísimo las tasas de morosidad, que cuando este producto se distribuye a través de brokers o a través de APIs, es un producto con mucho más riesgo. Y si se aplica a segunda residencia, todavía más. Si se aplica a extranjeros que compran vivienda en España, todavía aumenta más la tasa de morosidad. Con jóvenes, con un trabajo o dos y con unos ahorros no probados, pero sí unos ingresos contrastados, es un programa seguro, además, ¿no? Que creemos que hay que apoyar y que genera, desde luego, yo veo a toda la industria apoyándolo, y hoy es el Banco Santander, pero seguro que se unen más entidades a la fórmula. Claro que sí, viva la competencia, es un buen producto. Emilio, gracias por la pregunta, y es un magnífico ejemplo en los comentarios que en el documento es del Círculo, cuando hemos hecho el análisis, hemos hecho sobre nuestro convencimiento de que, a diferencia de lo que sucedió en el 2008, hoy el sistema financiero, bancos fundamentalmente, y también el sistema de mercado de capitales están preparados para, desde el lado de la oferta, financiar esa demanda de vivienda. Y este es un producto que atiende además a la parte débil y que más interesa, por lo tanto, de cubrir, que es la demanda de gente joven. Está muy bien. Muchas gracias, Juan María. Precisamente hay una pregunta sobre esta misma cuestión, de Vicente Lafora. Dice: la insuficiente oferta de vivienda en alquiler, además de generar problemas a determinados colectivos tras la crisis sanitaria motivada por el COVID-19, ¿puede generar problemas en la economía y en el sistema financiero? ¿Cuáles son los riesgos? Yo creo que sin duda que sí, sin duda que sí. La pregunta está muy bien formulada, ¿no? Porque, claro, vamos a poner otra vez, por la vía de un ejemplo, algo que está sucediendo en España. Tenemos importantes desigualdades desde el punto de vista del empleo y, por lo tanto, de la oferta de empleo en cuanto a regiones, provincias, grandes ciudades, pequeñas ciudades. El que no exista en España, a diferencia de otros países europeos, un parque de vivienda en alquiler que permita la movilidad geográfica, condiciona mucho la cobertura de los puestos de trabajo que se necesitan. Lo condiciona en cantidad y lo condiciona en calidad, porque si hay alguien en un momento determinado que, por la escasez de la vivienda en alquiler, está embarcado en una hipoteca, la liquidez, sobre todo en momentos de crisis, de la vivienda, venderse la vivienda, cancelar la hipoteca, volver a comprar otra, es un problema gigantesco. Si se tiene una vivienda en alquiler, la movilidad geográfica, por razones de tipo profesional, se facilita mucho. Y este es un problema estructural. Y en este problema estructural, la mejor cifra que tengo yo, probablemente las haya mucho mejores, es que potencialmente, otra vez, no hablamos de miles ni de centenares de miles, hablamos de 1,5 millones de potenciales ofertas en la geografía española nacional de empleo como sistema que se podrían cubrir si hubiera un mejor parque de vivienda en alquiler que da gran flexibilidad a la economía. No la tenemos y, por lo tanto, estamos maniatados. Muchas gracias por la pregunta. Es un tema capital. Sí, también ha surgido en el grupo de expertos del Ayuntamiento de Madrid, que, por cierto, está haciendo un trabajo encomiable y que deberíamos destacar aquí, porque la apertura honesta, un grupo de trabajo, han salido 57 propuestas allí, importantísimas, algunas de ellas también incorporadas en el documento del Círculo, como la facilitación, las licencias,
la declaración responsable, que también la hemos incluido nosotros en el círculo, ¿no? Nos parece que el Ayuntamiento, por ejemplo, de Madrid está muy enfocado en este producto de alquiler y de vivienda social, precisamente para compensar el que otras personas puedan, sin regular precios, sin regular contratos, sin perjudicar el derecho a la propiedad, facilitar que las familias que, por desgracia, pues no puedan afrontar un pago, tengan una posibilidad de tener un alquiler social, que todos los empresarios estamos encantados de contribuir a que se mantenga. Que es la mejor forma, es un círculo virtuoso donde los empresarios generan empleo, generan riqueza y esa riqueza se invierte socialmente también, ¿no? Eso es, yo creo, que lo que falta por que nos entiendan mejor, ¿no? Y que desde el círculo de empresarios tratamos de repetir insistentemente que la mejor política social es proteger al empresario, pero parece que a veces no se entiende así. Vicente Lafora nos pregunta también, nos dice, según la consultora alemana CBRE, se prevé una caída de la inversión este año de 9.000 millones de euros como consecuencia del COVID-19. Pregunta si estáis de acuerdo. No sé lo que es, 9.000 millones de euros en construcción, debe ser. No es un volumen, desde mi punto de vista. Y todas estas predicciones, todos nuestros respetos, por supuesto, a Richard Ellis, ¿no? Pero nadie tiene la bola de cristal, y menos ante una crisis de este tipo, ¿no? Yo estoy escuchando y escucho atentamente que el sector inmobiliario puede ser un valor refugio, que las compañías aseguradoras, pues que ante la volatilidad de bolsa se van a dirigir de nuevo al real estate para sus reservas ante seguros. Estoy escuchando que la demanda de alquiler no vacacional, sino a largo plazo, ante una mayor oferta puede incrementar. Yo creo que es imposible en estos momentos acertar y menos dar un número de cuál va a ser el impacto, ¿no? Yo creo que el shock ha sido muy importante. La gran diferencia con este shock, primero, que hay vacuna. En una crisis financiera no hay vacunas. Aquí puede llegar una vacuna. Y dos, nuestra actitud a la hora de afrontar la recuperación es fundamental. Si nos ponemos el gorro de calimero y empezamos a hablar de todas las tragedias que pueden ocurrir, pues probablemente nos paremos. Creo que es muy importante trasladar un mensaje de realismo, de pragmatismo y de ponerse a trabajar, porque de lo contrario creo que generamos el efecto contrario. CBRE ha hecho un informe interno que conozco, que está extraordinariamente bien hecho. De hecho, bueno, pues una de las grandes empresas del mundo en el sector inmobiliario. Y claro, de la cifra, en lo que estamos todos de acuerdo es que una crisis como la que hemos vivido, y de naturaleza tan distinta a otras, inevitablemente en el año 1 acarrea consecuencias. Y la inversión en el sector, lato sensu, es decir, en general, caerá. Como bien ha señalado Juan, 9.000 es una cifra pues más que razonable. Ojalá fuera 9.000. Yo entiendo por la pregunta que se refiere a la caída en inversión. Lo que hace el informe es analizar cuidadosamente los diferentes capítulos del inmobiliario, ¿no? Es decir, el impacto de la crisis y oficinas, que claramente es un subsector dentro del sector inmobiliario, es decir, cómo se va a invertir en oficinas este año, qué ha pasado en otras crisis y qué sucederá en el futuro. Muy interesante. ¿Cómo impacta el futuro de las oficinas en ese punto de referencia a sostenibilidad y medio ambiente que está en nuestro documento también? Es decir, las oficinas del futuro, estaremos todos más apretados, son oficinas iguales, pero iremos solo por turnos de equipos una vez a la semana. ¿Cómo será esto? Estamos trabajando. ¿Y cómo será, por supuesto, todo el tema de medio ambiente en las oficinas, de diseño y de todo? Pero oficinas es uno, centros comerciales es otro. Fijaros la trascendencia para los centros comerciales del disparo que se ha producido, que probablemente ya quede para siempre y que sea muy estructural, de todo lo que es la compra por medios telemáticos, ¿no? Por lo tanto, centros comerciales, este estudio de CBRE lo analiza y lo analiza muy bien. Pero es que el tercer capítulo que se analiza es logística.
y donde baja la inversión a lo mejor en alguno de los tradicionales, en logística, donde cada vez son necesarias más naves y de tipos diferentes para poder llegar al cliente que hace la compra telemática, la revolución es total, ¿no? Por supuesto, también se analiza vivienda en alquiler y vivienda en propiedad. Va a haber consecuencias, las consecuencias a corto plazo son malas, hay que saber mirar a la realidad de frente, es decir, esto no ha sido gratis, pero también el análisis de lo que ha sucedido en otras crisis y de que lo que se haga ahora de plan de recuperación influye muchísimo en la recuperación del año 21 y 22, es decir, este no es un fenómeno no gestionable, no es natural. Las decisiones acertadas o no que se tomen ahora producen recuperaciones más o menos importantes, las habrá seguro en el 21 y en el 22. Simplemente por matizar la cifra, para dar un orden de magnitud, el volumen de inversión hipotecaria anual en España de las familias es de entre 45.000 y 50.000 millones de euros, ¿no? Quiero decir que 8.000 es una cifra muy importante, pero como dice Juan María, es una cifra que no va a ser un año malo, no es un año catastrófico, una situación, sí, en caso de que se produzca. Insisto, claro, tenemos que esperar. Muy bien, oye, muchísimas gracias Juan María y Juan por vuestra claridad y vuestro rigor, ha sido muy interesante. Solo nos queda, cumpliendo justo nuestro horario, pasar la palabra a nuestro presidente para que clausure este acto. Gracias. No, agradezco mucho la participación de Juan y Juan María en esta videoconferencia. Ha sido muy interesante. Yo he aprendido cosas. Afortunadamente ya tengo mi vivienda comprada, pero es un desafío para muchos jóvenes y yo creo que es un tema de máxima importancia para la economía española, resolver todo ese entramado de intereses distintos y cómo hacerlo bien. Lo habéis explicado, yo creo que todas las partes muy bien por todos los ángulos. Muchas gracias por los participantes, socios y también medios de comunicación. Y hasta el día 2 de julio para nuestro informe con el Boston Consulting Group, que vamos a presentar físicamente en el APIE, en Claudio Cuello, la Asociación de la Prensa Económica, su centro ahí, y también lo vamos a presentar con streaming, igual que hemos presentado hoy. Bueno, buen fin de semana a todos. Muchas gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias.